Hola, soy Roy Berocay y les pido que no se muevan de ahí porque en instantes voy a estar hablando de mi nuevo tema, la resistencia y mi nuevo álbum y un montón de cosas más aquí en la Biblia del Espectáculo. En La Loba Herida se grabó donde tuve escenas acá en España, ¿no? Sí, No. sí, sí, nosotros, Ah, toda la primera parte de la sí. novela se hizo Ah, me en España. parecía, sí. Ah, ok, Claro, ok. y hicimos Era una coproducción. coproducción con Ujú. una coproducción. Entonces tuvimos creo que 2 meses más o menos Ujú. grabando por España. Yo más que todo en Madrid estuve Ah, grabando y fue fantástico. La verdad que no podíamos, te lo digo honestamente, no podíamos sí. salir a la calle. Costaba mucho grabar Increíble. porque Por la la novela gente, Cristal, la claro. gente, los autógrafos, la verdad que salir fue muy lindo porque de verdad uno trabaja para el público y que el público acepte y valore todo el trabajo de uno, te llena de satisfacción. Yo siempre agradezco mucho al público que vio mis telenovelas, que les gustó mi trabajo y todo, y los trato con mucho amor y mucho cariño y los atiendo y les doy autógrafo. Y al contrario de mucha gente que de repente no le gusta mucho, a Claro, mí yo no tengo ningún problema, yo lo hago porque de verdad soy muy agradecida y de verdad, gracias a ellos, uno está donde está, porque imagínate. totalmente. Entonces, siempre yo he tenido eso en mi mente de agradecer al público porque es lo que les gustó mi trabajo y es a donde estoy. Ujú. Gracias a ellos, ¿no? Porque gustó todo lo que yo hice, ¿no? Mas tu cariño no está junto a mí. De ti distante no puedo existir. Aúllo en las noches, sin ti no hay vida. Y tú sin mi amor eres loba herida. En Uruguay, Cristal fue un éxito tremendo por Canal 10 de Uruguay, ¿no? Canal 10. Ok, Eh, ok. a la tarde, que fue una bomba, como en todos los países. En ese mismo canal, La Intrusa fue un éxito brutal. Tu intrusa, La Intrusa, que a la gente hay que recordarle que la intrusa que vos hiciste es la usurpadora después. Es la misma historia. Heredera Con- fue mi primer trabajo en telenovela, que Ajá. era con Hilda Carrero y Eduardo Serrano. Sí, la Entonces, un pareja que personaje. hicieron como 9 telenovelas juntos. Sí, 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 qué impresionante. belleza. Además, yo te cuento que Ida Carrero, que en paz descanse, fue una mujer extraordinaria, de una calidez humana, de una sencillez increíble, que yo le agradezco muchísimo. Gracias a ella, Ah, prácticamente, porque estaba en la escuela entré en la de Nelson telenovela. Ortega. Ella no estaba en la escuela de Exacto. Nelson Ortega Ella y me vio ahí te actuar, eligió. Te eligió. ella me vio actuar Claro, sí, sí. y comentaba que cómo era posible que yo no estuviera haciendo televisión, que yo era muy buena actriz, que no sé qué, pero yo no quería hacer televisión, yo quería hacer teatro. Yo era muy, muy muchachita Ah, y yo lo sí, que sí, quería sí. era hacer teatro. Entonces a mí la televisión no me llamaba la atención. ¿Sabes que cuando Ujú, uno está comentando que hace teatro y todo, a ver, la ujú. verdad que hay gente que sí le llamaba la atención, a mí no. Entonces cuando ella, yo fascinada con ella, una mujer tan hermosa, tan talentosa, tan archiconocida, que me estuviera diciendo eso a mí, era como muy lindo y de verdad yo se lo agradecí muchísimo, pero gracias a ella de verdad yo se lo agradezco y yo siempre se lo dije, cuando ella habla de mí, de que Ujú. hay una muchachita que no sé qué, puede hacer telenovela, quiero que la vean porque hágale un casting, y todo eso, ella fue como el puente, ¿no? Hágale un casting, véanla, porque puede, de verdad es muy talentosa. Entonces,
me llamaron, me citaron y yo no quería ir porque yo no quería hacer televisión, Ah. pero me daba como vergüenza con ella, tan bella, que se portó tan lindo, una protagonista que tuviera pendiente de que yo decía, yo no soy nadie, o sea, que me está diciendo ella y me está abriendo como una puerta, ¿no? Y yo fui por ella realmente a la Ajá. reunión y no me gustó el trato, no me ¿Y, gustó, y te ¿no? fuiste? ¿Te fuiste? Me fui. Ajá. Y no dejé, porque tenía que dejar, en aquella época tenía que dejar una foto, tenía que anotar todos tus datos, dejar el número de teléfono, no Claro, era otra existía época. celulares, Claro, era otra época. claro. Entonces yo, cuando me dijeron, ah, sí, tú tienes esto, el otro, sí, ah, bueno, ve a tal parte del canal a anotar, Ujú. trajiste fotos, yo no había llevado fotos, pues yo no sabía. Mm. Y yo, sí, sí, le dije, sí, sí, ok, ve, anota tus datos y espera que te llamemos para hacerme un casting, lo que sea, ¿no? Y ya, ok, eso es todo. Sí, ok, muchas gracias. Y me fui a mi casa. Me ¿Y fui cómo a mi casa. después te ubicaron como? Pasa, claro, pasa como una semana, no me acuerdo, hace tantos Ajá. años que no me acuerdo, pero pasó un Sí. tiempito, pero no tantos días. Y ella llama, es a mi ex, a Nelson, para que me ubique, Ah, porque ah, ella decía, ella mirá. no dejó y la quieren para Qué, un casting. qué ojo que tenía, ¿no? Qué ojo Sí, ella tenía un visionario. ojo increíble. Entonces, mi ex, el que en ese momento era mi maestro, me Sí. dice, mira, Marielita, ve que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, no, vale, yo no quiero hacer televisión, pero ve que te van a hacer un casting. Y después ve a ver cómo es el personaje, si te gusta, que no sé qué. Yo, Dios mío, bueno, voy a ir. Y así fue, qué increíble, ¿no? Cuando a uno le toque las cosas. Y fui, hice el casting, ella estuvo conmigo y todo, y me fui a mi casa y a los días me llamaron para hacer un personaje que salía nuevo en la novela de Hilda Carrero, que era La Heredera. Mi personaje se llamó Lolita, que era una Ujú. muchachita rebelde, que era sobrina de ella, sobrina Ajá. de Hilda, Ujú. una rebeldona que no sé qué, y les gustó mucho mi trabajo, y de ahí Mirá. no paré, de ahí hice la bruja, que Y era la elige, sobrina de Rubén de Falco, que la protagonizaba Flor Núñez. sí, a Flor Lucho la entrevisté hace como 2 años. Pero, o sea que en Sí. Uruguay, una telenovela no me acuerdo si los protagonistas, no sé si eran Guillermo Dávila, Ligia Elena, era Guillermo Ligia Dávila Elena, Guillermo y Dávila Álvaro, y y Álvaro Alba Barsi. Roberti. Ah, no, Exacto, que trabajó con Hilda, Hilda Carrero en Las en Amazonas, las la hermana, Amazonas, exacto, que fue un éxito en exactamente. Uruguay. Bueno, Ligia Elena fue un éxito, pero por otro canal, de Uruguay Canal 4 me acuerdo perfectamente, la Claro, tarde. Sí, sí, claro, ahí, que yo ahí, hice ahí un está. personaje ahí. Yo Claro. hice un Ujú. personaje chiquito, pero muy Sí. lindo porque era como la manager de Mm. Guillermo Dávila y todo eso que se Ah, enamora y todo eso. Fue muy mirá. lindo, fue muy lindo. Fue un personaje muy chiquito, pero importante, bonito. Que eso me ayudaba, imagínate, en todos los inicios vas tomando experiencia, vas agarrando Claro. experiencia en distintos personajes y Mm, eso ayudó mucho a que yo vaya creciendo de a poquito, claro. ¿no? Mm. Cuando tuviste que hacer el doble personaje de hermanas gemelas en La Intrusa, ¿qué fue lo que más te costó? Así como desafío actoral. El miedo obviamente a que no a que se parecieran y no se parecieran en nada. O sea, ese fue el miedo de diferenciarlas en qué pusiste más énfasis. En que se vieran distintas, Mm, diferenciarlas mm, totalmente, porque podrán ser idénticas físicamente, pero mm. son dos personas distintas. Claro, Tienen, totalmente. o sea, yo siempre trabajo lo que es la personalidad del personaje, cómo es. Ujú. Por La ejemplo, si yo psicología, voy la a, psicología, claro. sí, de cómo se desenvuelve, cómo habla, cómo es buena, es mala, cómo tiene sus pensamientos, es una persona honesta, Claro. busco cómo es para que no salgan igual. Y no es yo no lo trabajé, porque no me parece que sea lo ideal, por tonos de voz.
Ah, ¿no? Por ejemplo, no, porque por Que ejemplo hable- una hablara más ronca y la otra hablara un poco más Ah, finito. ¿y por No, qué no? ¿Por, yo por lo qué no hice por ahí? porque no es por voz, es por sentimiento, por personalidad. Ajá, ajá, Si tú claro. ves personajes en ficción, puede ser Sí, series, telenovelas, no importa, o películas, si tú ves personajes, ves a un actor que hace 3 películas o 3 series de personajes que son buena gente, mm, que son buenos, no, no es el malo de la película, o al revés, sí, hace 3 personajes malos. malos, no son iguales, tienen una característica parecida de cuál es, que son gente que disfrutan la maldad, ¿verdad? Pero Ujú, su personalidad es distinta, de cómo camina, de cómo se desenvuelve, de cómo es. No, hay uno que puede ser un poco más ¿cómo se dice? Más enfermo, más psicópata, por ejemplo, y el otro no tanto. O sea, buscar siempre la diferenciación, porque todos no somos iguales. Por ejemplo, yo tengo a mi hermana, que amo y ujú. adoro a mi hermanita. Ella y yo somos hermanas, tenemos nos parecemos mucho en maneras de ser, porque somos Ujú, hermanas, ¿no? claro. Pero ella tiene una personalidad distinta a la mía. Yo soy más extrovertida, ella es más Ujú. introvertida. Entonces no nos parecemos, somos distintas. No estoy hablando del físico porque no nos parecemos Sí, físicamente. sí, sí, De sí, repente sí. en la sonrisa sí nos parecemos, pero a nivel de personalidad, sí que somos muy parecidas en pensamiento, somos buena gente, nos amamos, queremos a la familia, no le hacemos mal a nadie, ayudamos a las personas dentro de nuestras posibilidades, mi hermana también y todo eso. Pero yo soy diferente a ella, yo reacciono distinto y hablo distinto también, en maneras de cómo gesticulamos las dos. Ella es más tranqui, yo soy más Ujú, efusiva. Entonces, por eso te digo, tomando en cuenta lo que es en la vida real las personas, que somos personajes, pero personajes de la ujú. vida real, somos verdaderos, los personajes de ficción también tienen su manera de pensar, su manera de ser, su manera de desenvolverse. Y esa parte es lo que yo hice mucho hincapié para que se vieran distintas, totalmente, y Claro. creíbles, que se vea creíble. Yo tuve de verdad, es una anécdota increíble. Cuando yo estaba grabando la telenovela en Caracas, cuando terminábamos de grabar, siempre en la puerta del canal había fans que querían Claro. autógrafos y no sé qué. Y en un día salgo, sabes que el personaje de la mala, de que era Estrella Rossi, se maquillaba muchísimo, muchísimo, Sí, siempre bien maquillada. La que era buena, Virginia, no, sencillita, no se maquillaba sí, mucho. sí, Ok, sí, sí, sí. chévere, era muy diferente. Cuando yo me iba, terminaba de grabar, yo siempre me limpiaba la cara, me quitaba el maquillaje, porque me molesta, me siento, yo no soy de usar mucho maquillaje. Entonces, Ujú. claro, para irme aprovechaba y me quitaba el maquillaje antes de irme. Y tenía la cara lavada, ¿no? Es la buena. Entonces, cuando yo salgo, me dice, hola Virginia, Wow, eso ¿no? que quiere decir Y que, yo, mirá, hola, hola, le digo, o sea, tratando lo que yo siempre los he tratado muy bien. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Y me dice, ¿dónde está tu hermana la mala, esta no te estrella? puedo creer, no te Y puedo no sé qué, creer. Qué tu bárbaro. hermana. Y yo, se quedó, yo no sabía qué decir, se quedó por ahí que no sé qué. Y fue muy impactante para mí de que yo dije, entonces Mm, se ha logrado esta diferenciación de que son diferentes, no solamente por el físico que una se maquilla más y claro. la otra se maquilla menos. Entonces Mm, era, si a mí una persona me preguntó, una fan mm, que nunca podré olvidar, me dijo, pensaban que yo había 2 actrices, que es mi hermana gemela, mm. de verdad mi hermana, como Mariela, mi hermana. Sí, sí, Y sí, sí. yo era impactada porque pensaban que de verdad eran 2 actrices, que somos hermanas gemelas, Y que ellas están actuando actrices, estaba en la haciendo la novela, mala claro. y yo haciendo la buena. Para mí fue muy impactante y de verdad agradezco mucho a Dios porque yo soy muy agradecida a la vida, y de verdad que mi estudio no se haya equivocado de hacer una gran diferenciación
a nivel de personalidad, que se vean diferentes de verdad, físicamente iguales, no importa, pero son distintas, son totalmente distintas, y creo que se pudo lograr, ¿no? Totalmente, claro que sí. Sí, Aparte con sí. los peinados que marcaron tendencia también esa peinados. época. Por Dios. Sí, fue increíble, fue una época bellísima, la verdad, de mucha satisfacción. ¿Qué tenés ganas de decir, Mariela Alcalá, en este momento? Bienvenido Roy Berocay, escritor y tantas cosas más, al programa La Biblia del Espectáculo para todo Uruguay. ¿Cómo estás, Roy? Muy bien, muchas gracias por la invitación y la entrevista, ¿no? Obviamente. ¿Cómo va esa resistencia? Bueno, claro, para quien no saben, la resistencia es un tema que está por editarse como anticipo de mi segundo álbum solista, porque si bien soy escritor, como mencionaste, también desde el principio, ya desde la adolescencia, soy músico. Siempre toqué en muchas bandas, pero recién ahora, hace un par de añitos, en la pandemia, más propiamente dicho, arranqué con el tema de lanzar como una especie de un álbum solista que fue grabado en la pandemia, y ahora estoy por lanzar el segundo. La resistencia sería el segundo tema adelanto. Ya hay uno que está en las redes, en las plataformas, que se llama Carlitos Superman, así que estoy muy contento. El guardia pasa y no me ve. La puerta se cierra otra vez. Y ahí viene la enfermera y la reina de Inglaterra, y todo vuelve a ocurrir. Dice Spider-Man, aquí es un día más para soñar con regresar. ¿Tu primera novela fue Pescasueños en el 85? Sí, mi primera novela fue Pescasueños en el 85. Como te dije, yo ahí ya tocaba en grupos y demás. Y o sea, fueron como carreras paralelas que se fueron dando, ¿no? Y las aventuras del Sapo Ruperto, que tiene varias historias. ¿Cómo surgió el Sapo Ruperto? Contame. Bueno, eso fue, el Sapo Ruperto se publicó en el año 89 y o sea, unos años después de Pescasueños. Y surgió un poco de casualidad. El editor de Pescasueños me propuso si yo no me animaba a escribir unos cuentos para niños, porque en Uruguay en ese entonces no había nada contemporáneo, digamos. Estamos hablando de la época después de la dictadura y demás, ¿no? Y bueno, yo tenía unos cuentos que les inventaba a mis hijos por las noches, que tenían un sapo como protagonista. Y bueno, me acordé un poco de esos cuentos que eran orales, digamos, ¿no? Y los escribí, y así nació Aventuras del Sapo Ruperto, que fue el primer libro del sapo. Y al poco tiempo empezaron a desparramar por las escuelas, digamos, las maestras y demás. Y empezó a generarse un montón de cosas que no ha parado hasta el día de hoy, por suerte. Bueno, llegó a ser una banda, Ruperto Rock and Roll. Claro, bueno, Ruperto Rock and Roll este año está cumpliendo. Claro, este año está cumpliendo 15 años Ruperto Rock and Roll. Wow. Que pensamos festejar el año que viene, con un espectáculo especial y eso. Y por eso te decía, viste, lo de la música y la escritura siempre fueron paralelos. Pero en el caso de Ruperto Rock and Roll es música para niños, que encaja un poco con lo que son mis libros. Y en el caso de mi proyecto solista, que este es un poco el origen de esta entrevista, es música para adultos, digamos, para todo el mundo, ¿no? Pero más bien una cuestión más personal, reflexiva, seria, etcétera. Hasta el 2008 formaste parte de La Conjura, esta banda. Claro, La Conjura. Claro, La Conjura, yo... La primera banda en la que estuve en esta última etapa, fue el Conde de Saint Germain, una banda de blues con la que llegamos a ser teloneros de B.B. King, por ejemplo. Y después ahí apareció La Conjura, con la que estuve 13 años, una banda en la que ya formaban parte 2 de mis hijos. Y ahí con esa banda sacamos 5 discos.
Ya que lo mencionás, hay un tema de La Conjura que se llama La Orilla, que cada tanto me llegan derechos de reproducción de España, de algún lugar, que me llaman la atención. Hasta el día de hoy me llegan ahí. Y siempre es todo igual, todos hablan, solo hablan por hablar. Estoy cansado de remar hacia la orilla, hacia la orilla, y nadie me viene a empujar. Menos también es cronista policial, ¿no? Claro, bueno, una de las cosas que yo me planteaba, aparte de la música, era que quería ser escritor, ¿no? Claro, entonces me di cuenta que en Uruguay, sobre todo en esa época, estamos hablando de los años 80, era muy difícil vivir de eso, ser escritor. Y entonces ahí me di cuenta que lo más aproximado que había era trabajar como periodista en prensa escrita. Y ahí tuve la suerte de entrar en lo que es un diario vespertino que se llamaba El Diario. El diario. Que era, viste, los vespertinos tienen esa cosa más sensacionalista, así, medio. Estaba La Mañana y El Diario, ¿te acordás que estaban Ahí va. confundidos? La Mañana y El Me acuerdo Diario. del diario, sí. Y conocí a alguien ahí, que era el secretario de redacción, y entré, y el único puesto que había era en el lugar de la crónica policial. Yo ya escribía, ¿no? Entonces me pusieron ahí, pero yo hacía la cuestión más chica, el ladrón de gallinas, el asalto a un kiosco, el crimen del día, digamos, lo hacía el jefe de página. Yo llenaba toda la página de adentro, y tenía mucha libertad en ese entonces, y ahí como que ejercité bastante la escritura. Entonces, el periodismo me dio una disciplina para la escritura que está bueno. Y después entré en la agencia Reuters o Reuters, en la época de la Guerra de las Malvinas, que instalaron la mesa editorial en Montevideo y necesitaban periodistas que supieran inglés. Y después trabajé muchos años, 13 años quedé como corresponsal de Reuters en Uruguay. O sea que la crónica policial vino antes de la dramaturgia infantil. Sí, de alguna manera sí, porque yo ahí todavía no tenía publicado mi primer libro, no tenía publicado Pescasueños, fue posterior, un poco posterior. Volvamos a La Resistencia, que son versos y melodías que hablan de resistir a través de los afectos, como modo de supervivencia. ¿Es así? Claro, este tema surgió un poco en la época de la pandemia, ¿no? Yo había leído un libro del escritor argentino Ernesto Sábato que se llama La Resistencia, de hecho, un ensayo, y en una de las partes plantea esa forma de que en tiempos adversos uno puede resistir, en el buen sentido, a través de los afectos, ¿no? Apoyándose la familia, las amistades y qué sé yo. Y entonces me pareció que era como muy apropiado para los tiempos que estábamos viviendo y que seguimos viviendo, porque si no es la pandemia es la guerra, y si no es la guerra es, qué sé yo, es la crisis, y si no es la crisis es el cambio climático. O sea, vivimos como de crisis en crisis. Y entonces me pareció que estaba bueno rescatar esa enseñanza, esa cosa de la resistencia a lo externo negativo a través de los afectos, sí. ¿Resistencia viene del álbum Contra Toda Lluvia? Claro, Contra Toda Lluvia es el álbum que está por ser lanzado ahora por Bohemio Records, Montevideo Music Group, que viene a ser mi segundo álbum solista, y ya te digo, es el segundo adelanto del disco. También he hecho música para documentales y cosas así, o sea, si bien soy como mucho más conocido, digamos, por el lado de los libros y la escritura, la música ocupa bastante de mi tiempo, digamos. ¿En qué momento y cómo nació y cuándo Ruperto? Y bueno, muchas de las cosas que pasan, de las que escribo, surgen un poco de casualidad, ¿no? Estábamos de vacaciones con mi familia en el balneario Parque del Plata, que queda a 50 kilómetros de Montevideo, a media cuadra del arroyo Solís Chico, que es un arroyo muy lindo que está ahí. Y en la casa donde estábamos, tenía un terreno grande y qué sé yo, y uno de mis hijos encontró un sapo, ¿no? Y jugaba con el sapo para acá, el sapo para allá. Y a mí se me ocurrió ponerle Ruperto al sapo, no sé por qué le puse ese nombre, nunca voy a saber. Fue lo primero que se me ocurrió.
que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Ruperto, que lo cumpla feliz. Y les inventé un cuento con un sapo llamado Ruperto y les gustó, y así seguí esas vacaciones inventando todas las noches un cuento nuevo con ese personaje. Al poco tiempo me llamó el editor de Pescasueños, mi primer libro, Carlos Marchesi se llamaba, y me dijo que le parecía que yo podía escribir para niños porque tenía mucha imaginación y el estilo y tal, no sé qué. Y ahí le armé los cuentos esos que yo ya venía contando, me acordé un poco y los armé, y así nació Aventuras del Sapo Ruperto, que fue el primer libro que escribí, que en realidad lo tuvo como encajonado como 2 o 3 años ese libro, y un día surgió un concurso de una editorial de cuentos para niños que yo lo gané, y el premio era la publicación del libro, y entonces ahí como que se apuró a publicar ese libro, y mis 2 primeros libros para niños salieron con diferencia de 2 meses el uno del otro. Siempre de niño leí mucho, me gustaba mucho leer, y de adolescente no se me curó, digamos, el vicio, y descubrí algunos autores que me impactaron mucho, Hermann Hesse, por ejemplo, Ray Bradbury, algunos autores así que me generaban todo un montón de cosas, no solo literariamente, sino en relación a la vida, un montón de cuestiones, como influían en mi forma de ser. Y empecé un poco a soñar que me gustaría ser como ellos, y decidí tomármelo más en serio y dedicarme más a eso también, mientras seguía desarrollando el tema de la música por otro lado. Entonces, Beatriz Fernández se llamaba esa profesora, siempre le voy a estar agradecido. La imagen, el diseño de la imagen está por Ruperto, ¿cómo surgió? ¿Quién la hizo? Bueno, el Sapo Ruperto ha pasado por distintas transformaciones. Cuando arrancó, primero lo dibujó una muchacha que se llamaba Cristina Cristar, después Sergio López, después pasó otro muchacho que se llamaba Heber Mayans, yo qué sé, José Miguel, y después en un momento apareció Daniel Zulié. Ya estamos hablando hace muchos años de esto, y me gustó mucho los dibujos de Zulié, y ya se quedó, digamos, con el trabajo definitivo, no exagero, pero debe ser como 20 años que estamos trabajando juntos con Daniel. Y también están los cómics de Ruperto y eso, que tenemos una ida y vuelta muy interesante. Como que la imagen, digamos, que quedó definitiva es la de Daniel Zulié. ¿Hay Sapo Ruperto para rato? Y yo creo que mientras tenga ideas, mientras surjan cosas que me parece que valen la pena, sí va a haber. Pero también, claro, o sea, tengo otros libros que están publicados, yo qué sé, en México, en Argentina, como Pateando Lunas, por ejemplo. El Sapo también se lee mucho en las escuelas de Argentina, y eso me pone muy contento. O sea que también tengo otra serie de libros que no tienen al Sapo, pero que también han generado un montón de cosas que está bueno. Creo que la imaginación tiene mucho que ver con la manera en que uno se relaciona con las personas. La Biblia del espectáculo, un programa sin fin donde los famosos pasan un rato maravilloso. Marcel Dasset, Nico White, la Biblia del espectáculo. Invitados de lujo que están llenos de gloria, cuando cuentan su historia están llenas de amor, cuentan lo que les gusta y cómo viven su vida, momentos de risas, momentos de dolor.